buenas noches a todos, Dios les bendiga, qué bendición, qué bendición encontrarnos una vez más en este tiempo precioso que el Señor nos ha apartado para estar una vez más conectados y traer el precioso mensaje de la palabra del Señor. El Señor nos regaló en esta noche una palabra tremenda, una palabra preciosa que sé que a muchos de nosotros y personalmente a nosotros también el Señor ha ministrado nuestros corazones y sabemos que al suyo también así lo va a hacer el Señor. Entonces le damos la bienvenida a los que se empiezan a conectar, bienvenidos, y los que se van a ir conectando a medida que vayan viendo este video, bienvenidos. Le damos gracias al Señor por sus vidas y le pedimos al Espíritu Santo que Él sea hoy hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea el invitado especial en medio de nosotros. Amén. Entonces vamos a iniciar este tiempo dándole gracias al Señor e invitándolo a Él para que Él esté en medio de nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, tu amor precioso, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Queremos exaltarte en esta noche, Señor, porque, Señor, queremos conocerte, Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos entender ese propósito precioso que tú tienes, Señor, para nosotros. Señor, encamínanos a tu verdad. Señor, tu palabra es verdad, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, bendice este tiempo, bendice esta palabra, bendice estas conexiones. Bendice, Señor, el internet de cada persona allí en su casa, Señor. Permite, Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Espíritu de Dios, tú eres el invitado especial, mi amado Jesús y mi amado Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú estés en esta noche en medio de nosotros, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, y Señor, que podamos entender este propósito eterno, Señor, que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Amén. Una vez más, buenas noches y bienvenidos a los que se conectan. El Señor hoy nos regaló una palabra muy especial y se llama, ¿cómo se llama la palabra? El único y suficiente Salvador. Amén. Es una palabra donde el Señor nos habla acerca de la importancia de la salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación es una palabra muy profunda. Yo diría que nos tomaría, yo creo que hasta dos reuniones, 2 programas para hablar acerca de esta palabra tremenda que es la salvación. Y cómo nosotros podemos entender lo que es la salvación, qué es la salvación, cómo podemos adquirir y tener en nuestra vida esa salvación y estar seguros del lugar donde nosotros vamos a ir a morar el resto de nuestra vida. Porque para muchos no es un secreto que aquí estamos por un tiempo temporal, aquí en la tierra. Somos extranjeros, dice la palabra. Amén, exactamente. Somos extranjeros aquí en esta tierra. Alguien nos decía una vez que si éramos extraterrestres. Y sí, tal vez, amén, somos extraterrestres en esta tierra porque nuestra pasada por este lugar, por la tierra, es pasajero. Hay un lugar y una eternidad donde el Señor quiere que nosotros estemos. Y es lo que hoy queremos compartirles, hoy es lo que queremos hablarles, de cómo guardar, esforzarnos en guardar esa preciosa salvación que Dios tiene para nosotros. Amén. Y quiero que por favor me acompañen allí en su Biblia. Me gustaría muchísimo que tuviera su Biblia
hoy a la mano o su celular con la Biblia porque un cuadernito. Hoy vamos a dar hartas citas bíblicas. Amén. Para que pues luego en sus casas las estudien con más calma. Amén, esa es la idea, que cada uno, como dice Tati, si no puedes buscar rápido en la Biblia porque por tiempo no podemos a veces esperar, entonces nos toca leer rápido, pero ojalá que tú la puedas anotar. Amén. Dice Apocalipsis 1, y es una palabra que el Señor me regalaba, me sorprendió muchísimo porque el Señor nos decía por qué es tan importante la salvación. Y dice Apocalipsis 1, vamos a leer a partir del versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. A veces cuando nosotros empezamos a leer la palabra y más el libro de Apocalipsis, como que decimos: uy, no, pero es que es un libro donde a veces el Señor... Es como difícil entender, o sea, no es como que a veces tú lees un versículo y tú ya lo entiendes, sino es como un poquito más de revelación. Exacto, precisamente el libro Apocalipsis es llamado también en otras versiones del libro las revelaciones. Y acá hay una revelación tremenda, porque recordemos, o los que de pronto no sabían, el libro Apocalipsis lo escribió Juan, fue uno de los discípulos del Señor Jesús, fue prácticamente el último de sus discípulos que el Señor amó mucho. Juan fue uno de esos discípulos que Dios amó tanto y quiso que esa revelación viniera a la vida de Juan. Y dice Juan que en estos 2 versículos o en esta parte de Apocalipsis, el Señor está representado, o Dios quiere representar al Hijo de Dios, cómo nosotros como seres humanos tendríamos que ver al Señor Jesús, cómo nosotros vamos a ver al Hijo de Dios. Y vemos reflejado en lo que vio Juan aquí en el Apocalipsis, cómo Juan vio a un hombre de blanco, lleno, dice la palabra, de santidad, lleno de luz. Dice que sus ojos eran como antorchas de fuego, ardientes con esa autoridad y con el poder de la gloria y su majestad. O sea, esto es algo tremendo, y me sorprendía cuando empecé a leer esta parte y decía, porque en este momento el Señor se estaba revelando a un pueblo. Ya el Señor habla, es como de esa segunda venida, y el Señor habla de esa revelación de cómo nosotros vamos a ver al Hijo de Dios. Dice también que su boca la vamos a ver como espada en forma de lengua de 2 filos, que penetra, rompe, destruye y despedaza. Y esa es la palabra que el Señor representa, o el Señor se representa a sí mismo ante la iglesia. Y esta palabra significa Jesucristo. O sea, todo esto que he estado hablando es la manifestación del poder de Dios, de cómo Jesús, de cómo el Hijo de Dios, de cómo el Señor Jesucristo se quiere manifestar. Y dice en Juan 1:1 que Jesús es el principio, que Jesús es el verbo. Dice la palabra en Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el Señor era todo. Dice también la palabra al final de aquí del versículo 17 de Apocalipsis, dice: no temas, porque yo soy el primero y el último. Dice también la palabra: Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. El Señor es todo en nosotros. Dice también la palabra que todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él no hubiese sido hecho nada de lo que nosotros vemos o de lo que nosotros, en lo que nosotros existimos. La creación. Exactamente, y habla acerca de esa creación. El Señor es el principio, el Señor es el final.
pero también me impactaba porque dice aquí que el Señor quiere levantarse en este tiempo, para levantarse, para hablar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de la salvación. El Señor está desde el inicio y desde el final. Y desde el inicio de la creación el Señor quiere mostrar esa verdad a nosotros, que es esa salvación, esa vida eterna. Eso que nosotros necesitamos perseverar en alcanzar. Y dice que la importancia de esa verdad es que nosotros nos lo conozcamos a Él, que nosotros conozcamos esa obra, la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, que nos acerquemos a Él, que lo vivamos, que aprendamos a experimentarlo, que la salvación viene a través de nuestra fe. Si en nosotros no hay esa fe, nunca vamos a creer en una salvación, o por qué vino esa salvación a nuestras vidas. ¿Y de qué sirve? Alguien decía, ¿de qué sirve hacer la oración de fe si tú no vas a seguir perseverando en buscar esa salvación, en guardar esa salvación? Y hoy es un día especial donde estamos viviendo cosas difíciles en nuestra vida. Estamos en un mundo donde todo cambió prácticamente de la noche a la mañana. Y a veces decimos, bueno, ¿y qué va a ser de nuestro futuro? Muchas personas se han ido, han fallecido, personas aún cercanas de nosotros, y sé que aún tal vez los que nos están escuchando tal vez han tenido personas cercanas a ustedes que ya han partido, ya se han ido, tal vez se han ido con el Señor, o bueno, no sabemos dónde están. Pero qué importante que nosotros podamos entender esta noche cómo podemos guardar nuestra salvación, y que en nosotros no haya ese temor ni ese miedo a dónde nos vamos a ir, porque vamos a estar seguros hacia dónde vamos, hacia una eternidad con Jesucristo. Entonces, queremos enseñarles en esta noche la importancia de esa salvación. ¿Por qué es tan importante acercarnos al Señor, entender lo que significa la palabra salvación? ¿Por qué Jesús fue a una cruz y murió por nosotros? A traernos esa sanidad, a traer esa salvación, a traer ese perdón de nuestros pecados, a justificarnos. Y eso es lo que nosotros queremos aprender en esta noche y enseñarles a cada uno de ustedes también. Amén. Amén. Quiero que me acompañen al libro de de Primera de Corintios 6:20. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Escuchemos muy bien esto, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo ya no es nuestro, le pertenece al Señor por el precio que pagó por nosotros, que fue un precio muy alto, muy grande, que fue el de la cruz. Entonces vamos a irnos un momentico para Génesis, al inicio de la Biblia. Está aquí el Señor creando todo lo que vemos ahora, toda su creación, pero el Señor me hablaba de que con nosotros, de nosotros hizo como algo especial. Porque habla en su palabra que creó la luz, la oscuridad, las aves, los peces salieron del mismo mar, o sea, Él no dedicó tiempo como con nosotros, pero en nosotros dice, pero Él nos cogió cogió el barro, nos empezó a formar y sopló de su espíritu sobre nuestra nariz. Ese soplo es Rúa, que es el Espíritu Santo. Entonces está ahí Adán, Eva, en el paraíso juntos, gozando de una cercanía del Señor, gozando de esa intimidad con el Señor. El Señor le da dominio, nos puso como autoridad en esta tierra, porque aún le dijo, tú vas a ser el que le vas a dar el nombre a todos los animales, todo lo que he creado, tú vas a ponerles el nombre. Pero luego viene la serpiente, lo que ya conocemos, los confunde, los aparta del paraíso, y el Señor cierra el paraíso y pone una espada de fuego alrededor para que nadie pueda entrar. Entonces empieza la humanidad a entrar el pecado en ellos, empieza a crecer pero con pecado en su corazón, y el enemigo empieza a entrar y como a ganar terreno en ese tiempo sobre nosotros.
porque habíamos perdido esa intimidad, esa cercanía con el Señor. Y empieza a traer indignación, a que no nos sentimos dignos de estar con el Señor, a que viene esa acta de decretos, lo que hicimos en el pasado, que no nos deja acercarnos al Señor, lo que no nos deja ver su amor, lo que no nos deja ver cuán valiosa es esa salvación. Y eso nos dice en Romanos 6:23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y suena un poquito fuerte este versículo duro, pero es la verdad. Y luego nos dice Hebreos 9:22. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Sin un sacrificio de sangre no hay remuneración de pecados. Y el enemigo nos tenía como acorralados diciendo, no, es que ustedes ya no tienen cercanía con el Señor, ya no pueden estar cerca de Él, pero nos dice, porque la paga del pecado es muerte. El Señor murió en una cruz por nosotros, quitando esa acta de decretos, quitando todo lo que nos alejaba de Dios, pudiendo tener otra vez esa cercanía como Adán, poder volver a caminar con el Señor juntos. Y, o sea, como la primera regla de poder acercarnos y recibir esa salvación, listo, la tenemos, un cholito. La paga del pecado es muerte, el Señor murió por nosotros. Y que el único sacrificio que merece el perdón de pecados es por medio de la sangre. Pues en Juan nos dice que uno de los soldados vinieron ya, el Señor estaba crucificado, se acerca uno de los soldados ya para quitarle las piernas al Señor, pero se dan cuenta que él ya murió y dicen, no, ya dejémoslo quietico. Ahora vamos a poner una lanza en el costado de él, y cuando entierran la lanza en su costado sale agua con sangre. Esto quiere decir que Jesús pagó todo el precio, dio hasta la última gota, por eso salió agua, porque ya no tenía más sangre para dar. Sale agua con sangre, ya no tenía nada más. Y esto nos quiere decir que ya somos libres para acercarnos al Señor, libres para correr por su salvación, que no hay indignación, que no hay esa condenación del enemigo sobre nosotros, porque Él ya pagó todo está pago. Hoy quiero que entiendan eso en su espíritu y le pido al Espíritu de Dios que les abra el entendimiento, que vamos a entender que no hay condenación, que el Señor ya pagó el precio, todas las enfermedades están en la cruz, todos nuestros pecados están en la cruz. Había condenación para nosotros, pero esa acta ya se canceló, ya expiró. Luego nos dice que, bueno, antes, en el pasado, el acta de decretos era, digamos, una persona que había hecho algo, no sé, no, era como si estuviera en una cárcel, tipo así. Pero era más vergonzoso porque tenía que pasar por todo el pueblo, por toda la ciudad, irse caminando con un cartel aquí colgando diciendo el delito que había hecho, no sé, robó, asesinó a alguien, delitos así, y era más vergonzoso porque todo el mundo se da cuenta qué era lo que había hecho esa persona. Pero el Señor dijo, yo ya cancelé esa acta de decretos. Como ya el Señor pagó esa acta de decretos, tenemos paz con Él, comunión con Él, cercanía, tenemos reconciliación con Él por medio de su sangre preciosa. Imagínense que un pastor que admiramos mucho tiene un testimonio y me pareció impresionante porque decía que una vez les dieron un plan para irse a viajar con todo pago. Entonces fueron, no sé qué, sus hijos estaban emocionados, dijeron, no, estas vacaciones van a ser súper chéveres, tenemos todo pago. Pero entonces en ese tiempo les tocaba era pedir por carta, no había como ese buffet que hay, porque era como un plan de vacaciones donde nadie estaba viajando, entonces no ofrecen tantos beneficios. Entonces ellos empezaron a pedir a la carta y pidan, y el pastor cuando llegó aquí a Bogotá dijo, ay, no, ¿cómo me va a llegar esa cuenta? Pues le llegó un cuento, no, carísimo, pero le tocó pagarlo porque ya no podía hacer nada, porque ya se lo habían comido, ya no les iba a decir, ay, devuélvanmelo, no. Entonces le tocó pagar, lo paga. Unas semanas después, el hotel donde se quedaron les devuelve un cheque diciendo,
este plan que ustedes ofrecieron paga todo, cubre todo. Pues así es la salvación con el Señor. No hay acta de decretos, no hay nada que nos aleje del Señor, cubre todo. Esta salvación lo llena todo. Y me encanta este versículo de Efesios 2, del 12 al 13. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Estábamos en Génesis, alejados de Dios, sin poder tener una comunión con Él, siendo solo su creación. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos promesas de parte de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, imagínense qué terrible esto: sin Dios en el mundo, sin esperanza, sin promesas, alejados del Señor y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pero ahora, o sea, no nos está hablando ayer, mañana, ahora, en este momento, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora habéis sido cercanos, pegados al Señor. Ya no hay nada que nos aleje del Señor. Por medio de su salvación hay libre, todo pago, todo listo. Nos promete promesas, esperanza, paz en nuestros corazones, intimidad con Él, cercanía. Y una de las cosas que más me impacta cuando ocurre este sacrificio de la cruz es que en cuanto el Señor muere y hace este sacrificio, el templo santísimo se parte en dos, la cortina se parte en dos, para que todos pudieran entrar libremente a la presencia del Señor. Antes solo el sacerdote entraba y a veces se esperaba les tocaba esperar un tiempo a los que vivían ahí cerca de ellos, o sea, al pueblo, y si no salía el sacerdote les tocaban con una cuerdita, le entraba con una cuerda amarrada a su tobillo. Y les tocaba esperar. Si salía muerto, era que el Señor no los perdonaba. Pero ahora, después de este sacrificio, hay entrada libre al lugar santísimo, hay amor incondicional para todos, porque Él ya pagó por todo. Acuérdense de la historia, todo pago, todo completo. Amén, así es. Y dice también la palabra, hay una palabra aquí que me gusta mucho, dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y algo importante que el Señor nos enseña a nosotros: la salvación debe ser algo en lo que nosotros debemos trabajar. La salvación debe ser algo en nosotros, algo ferviente, y eso lo confirma en Filipenses 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira lo tremendo. El Señor dice: ocupémonos en nuestra salvación. Cuando el Señor nos pide que nos ocupemos en la salvación, es porque hay algo especial que el Señor quiere que nosotros hagamos, y es precisamente cuidarla. Alguien decía que la salvación es como ese tesoro precioso. El Señor dice: la salvación es ese tesoro precioso que nosotros debemos cuidar. Y dice que la obra de Jesús en la cruz, que es lo que hablaba Tatis, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, el derramamiento de la sangre del Señor Jesús, hace que nosotros podamos entender ese pacto tan tremendo. Ese sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros hizo que nosotros entráramos, como decía también Tatis, a ese trono de la gracia, a ese favor a veces tal vez inmerecido, porque tal vez nosotros no merecíamos esa salvación tan grande. Pero dice el Señor: amados, ocúpense de esa salvación. La fe debe producir obras. La salvación viene acompañada de la fe. Si tú no crees en el sacrificio de la cruz, tú no puedes tener fe en que hay una salvación eterna. Y algo tremendo que me impacta también es la vida de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, y si recordamos que Abraham le dice a Lot, le dice: mira ese lugar, porque Abraham le habla a Lot de que ellos tenían que separarse por
por un tiempo, o sea, cada uno tenía que como que dividirse a cierto lugar, y Abraham le dice a Lot, mira ese lugar, si tú quieres ve a ese lugar es ancho, es una tierra bonita, se ve como espaciosa, es un lugar amplio, es una tierra pues aparentemente que se ve bien. O si quieres escoger este lugar, este camino angosto, o sea, Era desértico, no se veía exactamente, nada bueno. era como ese desierto, pero Abraham igual le da las dos opciones, el lugar que tú escojas va a estar bien, si tú escoges a la izquierda yo voy a la derecha, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda. Pero lo impactante fue que Lot tomó una decisión incorrecta y escogió el mal camino. Y poco a poco Lot se fue apartando de ese propósito de Dios. Y a veces nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, como lo hablábamos en las reuniones pasadas, acerca de esas decisiones que van a marcar nuestra vida, nuestro destino, la manera como nosotros vamos a manejar las cosas sin contar con el Señor, sin contar con esa voluntad de Dios. Y dice en Santiago 2:20, dice, la fe sin obras es muerta. El pecado debilita la fe. Y resulta que Lot fue apartándose poco a poco de la presencia de Dios. Lot poco a poco se fue apartando del propósito de Dios, y vemos que aún su familia pereció, podemos decirlo así, porque Dios tenía un propósito tremendo con ellos, con esta familia, pero su propósito se perdió por causa de esa decisión que Lot tomó. Entonces vemos lo importante que es trabajar en esto. Lo que yo hablaba ahorita al comienzo, tú puedes hacer la oración de fe, tú puedes decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, pero si yo no persevero en esa fe, si yo no persevero en buscar al Señor, si yo no persevero en trabajar en mi salvación, yo voy a perder precisamente esa eternidad. Y la salvación también se puede perder. Alguien decía, no, es que el Señor nos hace salvos, y a veces hay algunas personas que creen que la salvación uno la recibe y nunca se va a perder, siempre va a permanecer ahí. Pero amados, déjenme decirles que la salvación se puede perder. Si yo no persevero, si yo no me esmero, si yo no dejo que el Señor obre en mi vida, obre en mi corazón, trabaje en mi carácter. O lo veo como poco, porque también el sacrificio que hizo el Señor en la cruz tenemos que verlo como algo muy valioso, muy grande, un tesoro que el Señor nos ha dado. Nos dio a su único hijo. Entonces Amén. Es más que todo ver eso también. Amén. Y la falta de esa fe hace que nosotros caigamos fácil en el pecado. Y el pecado, cuando yo practico continuamente el pecado hace que mi corazón se endurezca, y eso hace que yo vaya perdiendo poco a poco esa salvación. Entonces, mis amados, dice también en Gálatas, el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Y mira lo importante acá, porque lo que habló Tatis fue algo tremendo. O sea, nosotros, el Señor tiene una bendición tan grande para nosotros. Dios nos ha redimido, Dios nos ha sanado, Dios nos ha restituido. Dios tiene cosas poderosas para nosotros, pero si yo no me aparto, si yo no guardo mi salvación, si yo no persevero en guardar esa salvación, si yo sigo practicando el pecado, difícilmente yo voy a alcanzar esa eternidad. Y no somos salvos por obras. Alguien decía, no, pero si es que si yo le doy un mercado a mi abuelita, si yo le doy un mercado a mi vecino, ahorita en estos tiempos de pandemia, que ha sido tremendo ver la necesidad en la gente, ver cómo la gente a veces está en aflicción. A veces hemos tenido personas que han acudido a nosotros para ayudarles en un alimento, en un mercado, y pues gloria al Señor, nosotros lo hacemos en bendición, y si tú puedes hacerlo, lo puedes hacer. Es una bendición que tú ayudes a otras personas,
Pero dice el Señor, no por obras nosotros alcanzamos esa salvación, ojo, no por obras, no por lo que tú hagas, no porque tú vayas a la iglesia, no porque tú vayas a la iglesia todos los domingos y digas, no, ya ahí está mi salvación. No, la salvación hay que perseverarla en esa búsqueda continua, buscando al Señor, perseverando en buscar esa presencia, en tener esa comunión con el Señor. Allí nosotros vamos a alcanzar esa salvación tan anhelada. Amén. Amén. Mira lo que dice Hebreos 9:14. Pues si todo eso tiene poder, más poder, o sea, acá nos está diciendo que todo lo que el enemigo nos ha dicho, esa acta de decretos, eso que nos mantiene alejados supuestamente de la salvación del Señor, dice, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Tocó que el mismo Señor se sacrificara, el mismo Hijo de Dios, porque era el más santo, sin mancha, cordero, sin nada, negrito. Pero habían otros sacerdotes que, o sea, decía que por eso habían escogido al Señor, porque ya el Señor se había cansado de que todo el tiempo iban los sacerdotes y lleven ofrendas al templo y lleven por los pecados. Y entonces el Señor dice, no, ya doy la vida de mi Hijo para que estén completamente redimidos por Él, para que estén completamente limpios, para que puedan acercarse a mí y puedan recibir esa salvación plena, completa. Y dice, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado, su sangre nos purifica, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados, su sangre es ese resultado, es eso que nos recuerda que somos perdonados, que Él nos ve santos, que Él nos ve agradables. Y para que podamos servir a Dios y que Él vive para siempre, para que podamos ofrecer nuestra vida al Señor. Por eso el versículo que les di de primeras, porque habéis sido comprados por precio muy valioso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros le pertenecemos al Señor porque Él ya pagó un precio, somos suyos, Él pagó por nosotros. Amén, así es. Somos salvos por esa gracia en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra en Primera de Corintios 6, 9, 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros leemos esta palabra, cuando nosotros vemos lo que el Señor aquí afirma, dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. Muchos nos podemos sorprender y decir, uy, Dios mío, entonces, ¿quién podrá ser salvos? Y es allí donde aparece esa gracia preciosa del Señor, donde el Señor dice que si nosotros nos acercamos a Él, que si nosotros creemos que hemos sido justificados por causa de la sangre de Jesús, nosotros vamos a obtener esa salvación, esa preciosa salvación. Lo que el Señor quiere que nosotros recibamos hoy es esa preciosa seguridad, como decía también Tatis, de que somos salvos. Somos salvos por su gracia, no por lo mucho que hagamos, no por lo mucho que alcancemos, no es por lo mucho que trabajemos, porque nosotros podemos trabajar, esmerarnos y dejar una herencia a nuestra familia grande. Muchos trabajan por dejar casas, cosas materiales a su familia, a sus hijos, y eso está bien, es bueno que tú lo hagas, porque el Señor también dice en su palabra y nos insta lo importante que es que entendamos que Dios quiere bendecirnos. Pero mira lo tremendo que el Señor dice, lo importante y la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, a tu familia, es que
sean salvos, que alcancen esa eternidad en el Señor, que entiendan que Jesús murió en la cruz por traer esa salvación a la humanidad, porque el propósito de Dios es que nadie se pierda. Eso dice el Señor: no quiero que nadie se pierda. Y cuando el Señor se acercaba a la necesidad de la gente, cuando el Señor iba y alimentaba a esos 5,000, a esos 4,000, cuando el Señor iba y sanaba al paralítico, cuando el Señor resucitaba a los muertos, el propósito más grande del Señor Jesús era que fueran salvos, era que fueran restaurados, era que alcanzaran esa vida eterna. Por eso el Señor Jesús se preocupó tanto en que la humanidad lo conociera. El Señor se preocupó el que todo el mundo supiera quién era Jesús, que Jesús era esa promesa cumplida sobre la humanidad, que Jesús vino con un propósito de traer más que sanidad, también salvación y salvación eterna, porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor sabe lo que dice aquí la palabra. Él dice: no heredarán el reino del Señor los adúlteros ni los fornicarios. Pero dice el Señor: pero por la gracia del Señor Jesús, de ese sacrificio en la cruz, Jesús nos ofrece a nosotros esa salvación. Hay oportunidad para el fornicario, hay oportunidad para el avaro, hay oportunidad para el adúltero, para el que roba, hay oportunidad para cada persona que se acerca a Jesús. Necesitamos conocerlo, necesitamos acercarnos a ese Jesús que nos ama, necesitamos entender que Jesús precisamente nos ama tanto y por eso Él se sacrificó por nosotros, y a Dios, su Padre, que dice la palabra que de tal manera Él nos amó tanto que entregó a su Hijo para traernos a través de Él esa salvación y esa vida eterna. Y dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Cristo Jesús nosotros somos salvos y somos justificados, somos redimidos en el nombre del Señor. En Génesis, por todo lo que había pasado con Adán y Eva, nosotros pasamos a ser su creación. Pero entonces, debido a todo esto y todo lo que pasó con los israelitas, el Señor da un nuevo pacto que es mucho mejor que el primero. Y me gusta mucho porque ahí va eso. Luego de que el nuevo pacto, el Señor dice: ya ustedes son míos. Luego de la crucifixión, ya el Señor dice: ustedes me pertenecen, ya no son más mi creación, son mis hijos. Y por eso nos dice eso: les dio la potestad, nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. Amén, así es. Y esto lo ratifica el Señor en el versículo 11 mismo de 1 Corintios 6. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira lo tremendo, este versículo es muy clave. Dice: este era el pecado, el que acabo de nombrar, el adulterio, la fornicación, la avaricia, el robar, los maldicientes, pero dice el Señor: mas ahora, por causa del sacrificio de Jesús, por causa de la gracia del Señor, nosotros somos lavados por su sangre, somos santificados, somos justificados por causa del Señor Jesús. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay nada que nos condene, ya no hay nada que nos señale, que nos juzgue. Cuando tú pecas, tú vas a Jesús y tú eres redimido por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo tú pecas. Bueno, el Señor me perdona, entonces yo sé que yo voy al Señor y Él me limpia y Él me sana y el Señor lo hace. Pero eso no quiere decir que tú no tengas que trabajar a diario. Pero ahí la palabra sí dice eso. O sea que si el Señor conoce tu corazón y si el Señor sabe que esa es tu intención, ahí ya no va a haber perdón. Exactamente, eso ya lo vamos a ver más adelante, porque el Señor nos dice, Él nos justifica, Él nos santifica, pero si tú sigues con
continua decisión de seguir pecando, ahí ya hay algo tremendo, porque tú ya conociste esa gracia, tú ya conociste de esa justificación del Señor. Y cuando tú perseveras en tu pecado, porque el Señor nos da esa nueva oportunidad. No sé si, Tati, tú tenías un versículo donde el Señor le decía a los que sanaba: levántate, toma tu lecho y no peques más. O sea, el Señor le está diciendo: yo te sano, yo te restauro, ve. Pero esa la hizo a la mujer que era adúltera. Pero el Señor, o sea, ahí se ve que el Señor dice: listo, te perdono, pero ya no vuelvas a caer en lo mismo. Ya recibiste mi perdón, ya hazte fuerte, pídeme la fortaleza, Él te va a dar la fortaleza para afrontar todas tus tentaciones y para que no vuelvas a caer en lo mismo. Amén, así es. Entonces, eso dice el Señor. Nosotros necesitamos trabajar en esa salvación. Tú recibiste al Señor Jesús, tú has caminado por mucho tiempo en el Señor. Es tremendo mirar, pero hay personas que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, pero no son salvos. O sea, no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque no han llevado una vida íntegra, no han tenido una comunión con el Señor. Dice la palabra que aún nosotros con nuestras obras, cuando no nos arrepentimos, cuando somos constantes en el pecado y no trabajamos en nuestra salvación, lo que estamos haciendo es pisoteando la sangre de Jesús. Estamos transgrediendo las obras que el Señor ya hizo por nosotros y nos volvemos peor de transgresores, porque no estamos siendo obedientes al Señor, no estamos trabajando en ese tesoro precioso que es la salvación del Señor. Dice en 2 Corintios 5, 17: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces mira lo tremendo, tú llegas al Señor, tú eres lavado, tú eres limpiado, tú eres restaurado por la sangre del Señor, por lo que Jesús hizo allí en la cruz. Pero dice el Señor, de manera que si no eres nueva criatura, tú no puedes volver a mirar atrás. Entonces la persona que robaba no puede seguir haciéndolo, no puede seguir robando. Si tú eras un mentiroso, no puedes seguir en esa mentira, porque lo que estás haciendo es transgrediendo lo que el Señor ya hizo y no estás trabajando en tu salvación. Y va a haber un momento en el que tú no sabes si realmente vas a ser salvo. Amén. Quiero contar un testimonio de alguien muy especial para mí. Fue uno de nuestros discípulos cuando tuvimos acá ministerio, en una de las iglesias acá en Soacha, y fue una mujer que yo apreciaba muchísimo. Trabajamos con ella mucho, con el ministerio, con mi esposo. Ella tenía problemas de drogadicción y tratamos de ayudarla muchísimo en muchas formas. Ayudamos que entrara a una fundación, orábamos por ella cuando le daban esas crisis de no ansiedad, saber qué hacer con esa ansiedad. Ella me llamaba y me decía: ya que ayúdame, no puedo, esto es más fuerte que yo, por favor ayúdame. Orábamos y todo el tiempo estábamos ahí como en ese seguimiento. Dios le dio muchas oportunidades a ella de levantarse, de sostenerla con su mano preciosa, pero ella siguió constante en su pecado, no quiso apartarse. Como se dice, defraudó a muchas personas, su familia la amaba muchísimo, trataron de ayudarla a lo máximo, pero desafortunadamente pues ella, suena feo, suena duro decirlo, pero a ella, la mataron y ella tuvo un accidente terrible y ella no alcanzó esa salvación. No alcanzó, solo el Señor sabe si en el último momento que ella estaba agonizando pudo alcanzar esa salvación, o su corazón estaba pues totalmente arrepentido. Pero algo me impactaba y algo me dolía en mi corazón, porque yo le decía: Señor, yo decía dentro de mí: Señor, ¿será que yo te fallé? Señor, ¿será que no fui constante con ella?
Pero el Señor me decía, no te preocupes, tú hiciste lo que pudiste hasta ese momento con ella. Y yo le decía, Señor, solo me queda creer y tener esa fe. Porque cuando nosotros alimentamos el pecado, el corazón se va endureciendo y esa fe se va apagando. Y esa fe que se va apagando hace que esa salvación se vaya perdiendo. Entonces tú ya no vas a creer en una salvación, porque la fe ya no está ahí. Ya no está esa fe en el Señor, en lo que Jesús hizo por ti, sino que vale más tus caminos, lo que tú piensas, tus obras de pecado. Y dice el Señor, este es un tiempo, mis amados, estamos en un tiempo tremendo, en un tiempo donde necesitamos tomar decisiones radicales, y es volvernos al Señor con todo nuestro corazón, es venir a ese arrepentimiento real en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? El Señor nos está dando, yo pienso que las últimas oportunidades de acercarnos a Él y volver nuestro corazón a Él para alcanzar esa salvación y ese eterno socorro. ¿Por qué? Porque tal vez esta enfermedad que está viviendo el mundo entero, para muchos ha causado esa tristeza, ese dolor, pero para muchos es el saber a dónde nos iremos después de este tiempo, a dónde nos iremos si Dios no quiera nos toca esta enfermedad, a dónde nos vamos a ir. Necesitamos estar seguros. ¿Dónde está nuestra confianza? Necesitamos estar seguros de esa salvación eterna, de esa salvación que el Señor nos está prometiendo en este día. Amén. Amén. En Marcos 2, 9 al 12 nos habla de una historia. Estaba el Señor Jesús en la casa de Pedro. No solo estaba predicando, sino que estaba haciendo sanidades, milagros, y era tantas las personas que estaban en esa casa que aún hasta la puerta estaba llena de personas. Entonces viene un paralítico que llevaba muchísimo tiempo así con esta enfermedad, y como estaba tan llena la casa, la única opción y la solución que vieron fue: ahí está Jesús, necesitamos la sanidad, abramos el techo y lo metemos por ahí. Y empezaron a bajarlo así en la camilla. Cuando llegó donde el Señor lo vio, el Señor Jesús, y le dice: te son perdonados tus pecados. Pero entonces habían unos maestros de la ley y unos escribas, y empiezan a juzgarlo y a decir: pero tú, ¿quién te crees para decir que perdonas los pecados de este hombre? Y me encanta esta comparación que hace el Señor, porque dice que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Porque el Señor hace esta comparación, porque Él, como el Hijo de Dios, era más fácil decir te perdono, a que una persona, yo me imagino que ya estaba anciano, llevaba toda su vida paralítico y ya no tenía movimiento sobre su cuerpo, le tocaba depender de otra persona. Por eso lo trajeron 4 personas en una camilla, él no podía moverse. Entonces por eso es más fácil decirle, que el Señor le diga: te perdono tus pecados, a que levántate y anda, porque nadie había podido darle como una solución a este hombre. Pero dice: levántate, toma tu camilla y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque el Señor no primero lo sanó, porque el Señor quería que lo conociera a Él. No, o sea, si lo hubiera sanado, este hombre se hubiera ido y me sanó, no sé quién fue quien me sanó y no sé qué pasó. El Señor quería primero: conóceme a mí, conoce mi amor, conoce el precio que estoy dando por ti, y ya luego lo demás viene por añadidura. Después de la salvación del Señor, ya viene la bendición, ya viene restitución, sanidad, todo lo que necesitas. Pero lo primordial, el Señor vio acá, dijo: su enfermedad pueda que haya durado mucho tiempo, pero para mí es más importante su corazón, es más importante que Él me conozca a mí. Por eso dice: tus pecados son perdonados primero antes de sanarlo, y lo mejor es que lo sana también.
Y el Señor me mostraba que en los encuentros que tenemos con el Señor, encuentros únicos, Él siempre nos da regalos inesperados. Amén. Este hombre nunca imaginó recibir su sanidad y listo, y ni eso, porque dijo, no, esta casa está llena, a mí que me van a sanar. Pero el Señor le dijo, tuviste un encuentro conmigo, ahora ten sanidad, ten salvación. Y luego dice, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados, los que se habían antes burlado y juzgado a Jesús, y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosas iguales. Esto es lo que quiere que el Señor, que nosotros quedemos asombrados. Jamás hemos visto cosas iguales. Dice la palabra que yo le comentaba a una persona esta semana que aún su palabra es como un martillo que rompe hasta la piedra más dura, hasta el corazón más fuerte, más duro, que no quiere recibir la palabra del Señor. Eso hace el Señor por medio de su salvación. Él hace que el corazón más duro pueda volver a abrirse a Él, por poder ser sensible a Él. Y esto quiso enseñarnos acá el Señor. Mi salvación es más importante que cualquier otra cosa. Puede que necesites algo, otra cosa, tienes muchas necesidades, pero lo primordial es la salvación. Ya luego viene como añadidura todo esto. Amén, así es. Y mira lo importante que es de lo que hemos estado hablando todo este momento, de lo importante que es trabajar en esa salvación, de cuidarla, de guardarla, de perseverar hasta el final. No importa las circunstancias, no importa las luchas, pero que perseveremos en esta salvación. Y esta salvación también es para aquellos que no conocen a Cristo, es aquellos que no conocen al Señor. Si tal vez es tu familiar, si tal vez es tu hijo, que se niega a acercarse a Dios, que se niega a aceptar al Señor, es el momento en que nosotros nos levantemos a clamar al Señor, a buscar esa presencia de Dios, a pedir esa misericordia de Dios sobre cada uno de nuestros familiares. Y mira lo que dice aquí la palabra también, ya casi para terminar, en Apocalipsis 22:19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando tú recibes al Señor, cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, dice la palabra que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Mira lo tremendo, va a haber un libro gigantesco donde tu nombre va a estar escrito. Mira lo importante que es que nuestro nombre permanezca escrito ahí. Un pastor decía, como en forma de chiste, que a veces el Señor de pronto miraba nuestra condición y nuestras obras, y no sea que el Señor en algún momento dijera: Pedro, venga, tráigame el borrador, porque voy a borrar esta persona de aquí. Y yo decía, tremendo cuando escuché eso, porque es impactante decir: uy, Señor, que mi nombre siempre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado jamás, porque yo quiero guardar mi salvación. Y todas nuestras obras tienen un acto significativo. Todas nuestras obras y todo lo que nosotros hacemos van a marcar algo importante en nosotros, en nuestra vida, en nuestro futuro, en nuestra familia. La cruz del Calvario es ese equilibrio sobre nuestra vida, sobre toda la humanidad, sobre lo que el Señor hizo por todo el mundo. La cruz del Calvario es la clave, que nosotros nos acerquemos al Señor y que le pidamos al Señor: Señor, guárdanos. Señor, ayúdanos a permanecer en ti fieles. Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, a buscar esa salvación y a cuidarla como ese gran tesoro. La salvación es ese tesoro que nosotros debemos cuidar con ese precio precioso, aún con ese precio de sangre. Dice en Hebreos 2, en el versículo 3, que no descuidemos una salvación tan grande. Mira lo tremendo, no descuidemos, porque el Señor hace como esta afirmación: no la descuides, ten cuidado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros podemos perder esta salvación, como esta mujer que les comentaba.
no sé si está con el Señor, no sé, yo no puedo decir si está, no está, pero dice el Señor, cuidado, no te descuides, porque a veces nos confiamos mucho en estar tan seguros. No sé, yo estoy segura de que yo me voy con el Señor, pero dice el Señor, ojo, no te descuides. Mira cómo son tus obras, mira tu corazón, mira cómo es tus actitudes, mira cómo eres tú con tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Y la palabra nos dice que si hay algo, dice, si tu ojo te hace pecar, si tu brazo, si tu pie, es mejor que te lo quites, pero no le está hablando así literal, sino que nos está dando como a entender que te alejes. Si tú sabes ya cuál es tu tentación, no estés ahí ya, aléjate, trata de estar lejos de eso. Si hay cosas que aún te atraen a eso, cancela todo, deja de seguir personas, no sé cuál sea tu tentación, pero mantente alejado porque es tu salvación, es tu vida, es donde vas a pasar el resto de tu vida, es tu eternidad. Amén. Así es. Y dice Hebreos 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta palabra fue para hombres y mujeres conocedores de la palabra del Señor. Y dice el Señor, pilas, dice el Señor, cuidado, no descuiden esa salvación tan grande, porque si ya conocimos del Señor, si ya entendimos cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros llevar en Cristo, nosotros tenemos que procurarla con esmero. Si tú tienes debilidades, lo que decía Tatis, ve al Señor, ve a la presencia. ¿Cuál es tu debilidad mayor? ¿Qué es lo que más te atormenta? ¿Cuál es eso que como que te tienta, como que no te deja permanecer firme y fiel al Señor? Colócalo delante del Señor y dile, Señor, ayúdame. Estoy casi segura que el Señor te va a ayudar a ser libre y te va a justificar. Y dice como lo veíamos con esta persona que estaba enferma, este paralítico, años, pero el Señor vio lo primordial, su salvación. Así que el Señor va a hacer eso contigo, no importa las tentaciones, si tú se las presentas a Él va a hacer lo posible por ayudarte. Y créeme que sí te va a ayudar, Él es el que verdaderamente te va a hacer libre de todo. Amén. Y dice en el 29, ahí mismo en Hebreos 10, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Mira lo tremendo, ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste justificado. No pisoteemos la sangre del Señor. La salvación se puede perder. Entonces, quiero que oremos. Este es un momento especial donde tal vez muchos de nosotros necesitemos volver nuevamente, tal vez a decirle al Señor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque tal vez nos sentíamos seguros de esa salvación, porque tal vez recibimos al Señor, tal vez tuvimos encuentros con el Señor Jesús, tal vez tuvimos esa experiencia preciosa con el Señor, con el Espíritu Santo, pero nuevamente hemos recaído en el pecado, nuevamente, como dice aquí la palabra que me parece gravísimo, que nosotros como conocedores del Señor lo hagamos, y es pisotear la sangre del Señor. Jesús derramó su sangre por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Él la derramó y Él dice, nos hacemos transgresores, transgresores del Hijo de Dios, transgresores de la sangre de Jesús. Entonces yo les invito para que hoy nos humillemos por un momento. Este es un tiempo de humillarnos a la presencia del Señor y decirle al Señor que necesitamos reconciliarnos con Él. Tal vez hoy sea un día de reconciliarnos con Él, porque no sabemos cuándo es nuestro día. Nuestra vida, como hablamos al inicio, no está
comprada aquí en la tierra, nuestro lugar aquí en la tierra es pasajero. No sabemos cuánto vamos a estar aquí, más con lo que está sucediendo. El Señor es nuestro seguro y nuestra fortaleza, pero hoy el Señor nos está hablando algo muy, muy firme, algo muy constante, y es la salvación. Necesitamos entender que somos salvos en el Señor Jesús, pero necesitamos trabajar en esa salvación, tener esa seguridad de que somos salvos en Jesús, de que si nos vamos a ir de esta tierra, nos vamos a ir a una eternidad con el Señor Jesús, no a una eternidad de amargura, no a una eternidad de fuego eterno, no a una eternidad en el infierno. Y es algo tremendo entender esto, pero necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos en luchar, en guardar como tesoro precioso esa salvación. Amén. Amén. Vamos a orar y ya saludamos a los que se conectaron con nosotros hoy. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por cada persona, Señor, que se conectó con nosotros hoy, Señor. Padre, tal vez hablar de este tema de la salvación es tal vez algo fuerte, algo duro, Señor, para muchos, Señor, aún para nosotros, Señor, pero yo te ruego, Padre amado, que tú traigas hoy la convicción a nuestro corazón, Señor, de que necesitamos volvernos a ti, Señor, tal vez como al hijo pródigo, Señor. Muchos están lejos de ti, separados de ti, Señor, pero tú hoy nos das esa oportunidad una vez más de acercarnos a ti, Señor, de alcanzar esa gracia preciosa, Señor, porque la salvación viene por la fe, Señor. Señor, esa fe y esa perseverancia, Señor, en ti, mi Jesús, Señor, porque creemos en el sacrificio de la cruz, en lo que hiciste, mi amado Jesús, allí en la cruz del Calvario, Señor. Porque tú limpiaste nuestros pecados, porque tú nos sanaste, porque tú nos restauraste, pero sobre todo, Señor, el milagro más grande, Señor, es la salvación. El milagro más grande no es una sanidad o restaurar hogares, familias, finanzas, no. El milagro más grande, Señor, es la salvación, y es que tus hijos vengan, Señor, a ese arrepentimiento, Señor. Y yo te pido por cada persona que nos escucha, que nos ve en esta noche, o aquellas personas que van a ver próximamente, Señor, este video. Yo te ruego, amado Dios, que tú obres en sus vidas, en sus corazones, que traigas esa libertad, Señor, sobre ellos, sobre sus almas, sobre sus corazones, que traigas esa restauración, Señor, sobre sus vidas, y que les permita, Señor, acercarse a ti, Padre poderoso. Yo te ruego en esta noche, Señor, que tu misericordia, que tu bondad, que tu gracia preciosa hoy venga sobre cada vida, sobre cada persona, que tú les acerques a ti, Señor, que tú les permitas, Espíritu de Dios, enamorarse, Señor, de ti, de tu presencia. Hoy te pido, Señor, y Dios Todopoderoso, trae esa salvación en esta noche, Señor. Trae esa salvación preciosa sobre cada vida y sobre cada persona. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Yo te bendigo en esta noche, Señor, y te ruego, Espíritu de Dios, Señor, haz descender, Señor, tu preciosa presencia, Señor, en medio de nosotros y sobre cada persona que nos escucha, en el nombre de Jesús. Y yo te quiero invitar en esta noche, si tú nos escuchas por primera vez, o tal vez te sientes de pronto apartado del Señor, si tal vez has estado en luchas, en cosas, en situaciones donde no te has dado esa oportunidad de acercarte una vez más al Señor, quiero que repitas conmigo esta oración. Amado Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, por lo que tú has hablado a mi vida y a mi corazón. Te pido, amado Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor Jesús, limpia mis pecados, perdóname. Señor Jesús, sáname.
Señor Jesús, restáurame. Pero sobre todo, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que me permitas tener esa salvación y tener una vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados del Señor. Qué bendición este tiempo. Saludamos a los que se conectaron. Saludamos a Neiva Lara Taluz. Amén. Dios te bendiga. Neivita, Dios te guarde. Bendiciones. Saludamos a Miriam Miriamcita, Estela y a don Alex. Dios les bendiga. Bendiciones. María Isabel Rodríguez, Dios te bendiga. Hola Mari, Dios te bendiga. Bendiciones, un abrazo grande. Elizabeth Pimentel, Dios te Dios bendiga. te bendiga. Elizabeth, Angie Camila Torres, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Angie Camila. El Erika Señor te Guevara, guarde. Erika, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señora Luz Luz Dari, Dari, Dios te bendiga. Un abrazo grande. Qué chévere que te hayas conectado. Natalia Rodríguez, Hola Dios Nata, Dios te bendiga. Un abrazo. A doña Andrea, Dios te bendiga. Andreita, un abrazo. Marcelita, Marcela Dios te Cos, bendiga. Andresito, Andresito, las las niñas, Dios les guarde. Janet Murillo, Janet, Dios te bendiga. Un abrazo. Ladycita, un abrazo desde Suacho, que el Señor te guarde. Y Neivita, desde Brasil, el Señor les bendiga, les guarde. Un abrazo gigante. Saludamos a Avivamiento Betel, nuestra iglesia preciosa. Declaramos la bendición del cielo sobre ti, Avivamiento Betel, y cada familia que nos acompañó en esta noche. El Señor les guarde, el Señor les bendiga poderosamente en este tiempo, y declaramos esa salvación sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte. Compartan por favor este video, denle me gusta, denle like. Un abrazo gigante y nos vemos el próximo sábado confiando en el Señor. Bendiciones, Dios te guarde. chao.